Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Sabemos que según depende el horario en que vean estas añoranzas de electricistas, podrá corresponder mañana, tarde o noche. Y bueno, es añoranzas de electricistas apoyados fundamentalmente por el equipo de trabajo de Radio ESME, que permite que estas añoranzas lleguen a todos ustedes y que, por cierto, además, se mantengan de manera casi permanente en el ciberespacio, en todas las redes sociales. Como les he comentado, tengo un rato ya de estar buscando la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas y con mucha satisfacción reconozco que he tenido unos muy buenos logros dentro de especialmente la revista Lux, el órgano de los trabajadores electricistas, la revista oficial del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tiene una característica especial. En varios años diferentes, pero empezando cuando el ESME cumplió 70 años, he estado presentando para diciembre, para la fecha de aniversario del sindicato, para el 14 de diciembre de distintos años, trabajos de investigación, propiamente libros. Son revistas Lux de aniversario con más de 150 páginas. En realidad es un libro. Llevo 5 o 6 revistas Lux de aniversario de diciembre y en ese sentido 6 libros presentados en aniversarios importantes del sindicato. Lo curioso, y es increíble, controvertible, que entregadas estas revistas, estos libros de aniversario en como informe y reporte de trabajo académico en mi facultad, dicen que son artículos de revista. Son libros de más de 150 páginas y allá no se me consideran como libros. Son artículos de revistas de difusión. No tienen mérito de ser revistas académicas y son artículos de difusión. Increíble. Reconozco que los criterios académicos son burocráticos. Curiosamente, no me interesa pelear y defender esos criterios burocráticos. La satisfacción que me queda es decir que en el ESME he escrito historia del sindicato, considerado para mí un trabajo académico, un trabajo de investigación de ciencias sociales serio, profundo, minucioso. Punto. Soy más reconocido y eso es lo controversial y lo increíble. Soy mejor reconocido como académico, como sociólogo, como profesor
en las filas del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo cual agradezco. Siempre he sido agradecido. Desde 1974, aparte, he escrito distintos artículos. Espero un día recopilar todos y seguramente va a aparecer un libro más con todos los artículos publicados desde aquella fecha hasta, creo yo, antes de la extinción. Insisto, soy académicamente más reconocido en el Sindicato Mexicano de Electricistas que como académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que como sociólogo, como se dice siempre, en el alma mater. No importa. Me enseñaron, especialmente el profesor Ricardo Pozas Arciniga, un antropólogo mexicano excelente, practicando investigación directa de campo. Siempre me dijo que la importancia de la investigación social, de la sociología, estaba en el campo mismo, con el sujeto histórico-social que uno desea investigar, para difundir en ese lugar como retribución a los trabajadores del campo, la ciudad, lo que hemos aprendido a través de esas investigaciones. Lo aprendí y por eso me queda la satisfacción de decir bienvenida la investigación académica dentro de las filas de los trabajadores y no me interesa, no deseo merecer que en las filas académicas de honores, maestrías y doctorados se me reconozca. No importa, yo entrego mi trabajo, allá ellos que lo califiquen, pero sé que el reconocimiento, incluso por las publicaciones mismas en la revista Lux, son las adecuadas, las interesadas, las importantes. Eso me enseñaron. Se hace investigación investigando dónde está el sujeto y objeto de estudio y para mí eso es los trabajadores electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y me he dedicado, aunque quizá los trabajadores actuales o quienes estén viendo estas añoranzas de electricistas lleguen a dudar un poco de eso. Bien, este es el tema esencial y que por lo mismo hoy vamos a platicar de un trabajo que entregué cuando el sindicato cumplió 70 años de existencia. En su 70 aniversario, un mes antes, yo había entregado una, ahora sí que diría, una investigación pedida. Me solicitaron con favor y reconociendo que yo sabía trabajar, me dijeron, no podrás hacer la historia del sindicato y que se pueda publicar para diciembre y no sé por qué, pero no lo dudé. No dije, ¿podré hacerlo? ¿No podré hacerlo? No lo dudé. Pensé que el 70 aniversario, los 70 años del ESME, efectivamente podríamos festejar entregando a todos los trabajadores de aquel momento una breve historia del sindicato y la elaboré. Se hizo con
2 meses antes de anticipación, una convocatoria abierta para los trabajadores que supieran reconocer la importancia del momento y que se sintieran capaces de presentar un dibujo relativo a los 70 años del sindicato. Un dibujo que el ganador sería la portada de la revista Lux del 70 aniversario. Intenté localizar, hubo 10 dibujos que concursaron finalmente, que llegaron a la final. No he podido localizar, voy a insistir en ello y espero encontrar algo, pero obviamente sí les puedo decir que la portada del 70 aniversario de la revista Lux, que lleva por título 70 años de democracia, fue el ganador. Un compañero de dibujo llamado Arturo fue el ganador y efectivamente la portada de la revista donde presentábamos la historia de ese momento fue esta portada ganadora. Así le puso de título el compañero que hizo este dibujo. 70 años de democracia. Este es el cartel y esta es la portada ganadora de la revista Lux, edición especial de aniversario, 70 años de democracia, un puño negro que ocupa la mayoría de la portada y unos rayos en rojo. Esta fue la portada ganadora de la revista del 70 aniversario. Quien me solicitó que hiciera la historia del ESME fue el secretario de Educación y Propaganda de aquellos años. Confieso, lo digo sin pena ni gloria, que nunca jamás alguien me había solicitado este tipo de trabajo. Sí hice la historia de cuando surge el ESME. Ya les he comentado que es un libro de más de 200 páginas que todavía ahora se puede conseguir en Amazon. Algunas veces les he presentado la portada del surgimiento del sindicalismo electricista y en realidad había profundizado más en algunos otros aspectos, pero nunca en una historia recorriendo, como indica esta, abriendo la portada, estas páginas de la revista Lux. Del lado izquierdo, 1914, del lado derecho, una de las mejores manifestaciones que a la fecha había habido, 1984. 70 años. Increíble. No me lo habían pedido, me atreví a responder a la petición de hacer la historia del 14 al 84, un breve resumen histórico, una trayectoria histórica de 70 años del ESME. Créanmelo, no sé por qué acepté, no dudé, eso sí, y con entero compromiso logré elaborar la historia de 1914 a 1984. Por favor, les recomiendo que vean en la biblioteca del sindicato esta revista de aniversario porque es más allá, no, sin modestias,
Me parece que es una muy buena historia, una breve historia íntegra de 70 años del ESME. Como pueden ver, las fotografías, la portada, por supuesto, ya lo dije, es un cartel ganador de un compañero del departamento de dibujo. Fue, creo que, sencilla, profunda y precisa. Una buena portada. Y aquí tenemos algo que tengo que reconocer. De manera presente en muchos de los años que he estado trabajando y publicando artículos para la revista Lux, pero especialmente para este número, un buen compañero que conocí allá por los años 70, en alguna visita que hice con mi grupo de estudiantes al taller eléctrico, porque suelo hacer prácticas escolares, prácticas de investigación. Reconozco que la ciencia social tiene que avanzar, como me dijo Ricardo Posas, en y dónde está el sujeto y objeto de estudio. Y las prácticas con mis clases, con mis alumnos, cada semestre, cada año, lo hago de manera presente e insistente. Hay que acercarse donde está lo que deseamos estudiar, lo que deseamos investigar. Y más de dos ocasiones llegué al taller eléctrico en Salónica, que está al lado del taller mecánico. Igual, la entrada a Salónica es la misma. Cuando uno entra, del lado derecho está el mecánico y del otro el taller eléctrico. Del taller eléctrico, un compañero conocí desde siempre. Empezamos a dar unos seminarios de participación, de formación política en el taller eléctrico hace años, a invitación de un compañero ya jubilado ahora del taller eléctrico, Felipe Sánchez. Felipe Sánchez se ha convertido, creo yo, en un diseñador gráfico por excelencia. Él ahí, como todos sabemos, en taller eléctrico, se arreglan, componen y ponen a andar los transformadores que todo mundo vemos en los postes, que cuando resultan afectados por la lluvia, por explosiones, por quemazón propia del choque eléctrico, ellos en taller eléctrico lo limpian, lo mejoran y lo vuelven a convertir en un transformador para estar al servicio de la energía eléctrica pública de México. Ahí encontré a Felipe Sánchez. En aquel tiempo, fotógrafo sí, pero además empezó a convertirse en un hacedor de historia, en recoger, en seleccionar, en buscar y mantener de la mejor manera posible material fotográfico. Esto que ven ustedes, fotos de 1914 y de 1984, es de la labor histórica con la fotografía que Felipe Sánchez del taller eléctrico ha logrado trabajar, presentar, investigar y darle mantenimiento adecuado. No sé por qué ni cómo lo aprendió. El chiste, la cuestión fundamental es que en las filas del Sindicato Mexicano de Electricistas o en las filas de trabajo de compañeros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ha habido excelentes compañeros que se preparan con capacidad política, con esmero y dedicación, como Felipe Sánchez, para armar un archivo fotográfico excelente. A partir de los años 80 empezó
a grabar con cámaras, con videos, diversas acciones, movilizaciones, discursos o presentaciones del propio sindicato. Al archivo fotográfico, ahora Felipe Sánchez ha logrado disponer de un archivo de películas fílmico increíble. Hemos quedado que alguna vez vamos a trabajar de manera conjunta y que daremos una crónica, una explicación de el material que tiene archivado y que trabaja. Reconozco abierta y públicamente la labor y el trabajo, como pueden ver, profesional de Felipe Sánchez, quien armó esta revista y colocó las fotografías que le dan una viveza increíble a este trabajo de investigación hecho por sus servidores, el compañero de taller eléctrico, un trabajador de base que llegó a ser representante del propio taller, pero un trabajador electricista, podríamos decir, común y corriente, que se esmeró por prepararse en un área a la que casi nadie acude. Sé por el conocimiento que hemos tenido de años que antes de lograr esta capacitación, insisto, es una capacidad profesional como archivista y como fotógrafo. Él había estudiado hasta el tercer o cuarto semestre de psicología. Íbamos a ser colegas. Como siempre sucede, quien entra a trabajar le ganan otras preocupaciones. Sin olvidar esta calidad del trabajo. En taller eléctrico, Felipe es un muy buen trabajador electricista. Y en su capacitación propia, autogestiva, generada por él mismo como una trayectoria histórica de fotógrafo, con un archivo excelente, sin duda es un profesional. Miembro, como todos sabemos, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, después de la portada del cartel ganador, esta es una muy buena introducción. Es la historia del ESME de 1914 a 1984. Hice dos presentaciones. Esta presentación que yo escribí, en realidad la firmó el secretario de Educación y Propaganda, donde explico fundamentalmente que el surgimiento del ESME se da durante el proceso revolucionario. El punto culminante de la Revolución Mexicana se da en 1915. 1914 en realidad es una anécdota. Es diciembre. Solo fueron 3 asambleas de 1914. Pero sin duda, lo que marca el inicio del ESME es el día de su asamblea inicial, donde se decide y acuerda ser sindicato y además elegir su primer comité para dirigir al sindicato. Pero realmente la fuerza y el poder del surgimiento se dio en 1915. Bueno, está la presentación del secretario de Educación y Propaganda de aquellos días y enseguida los capítulos que componen esta revista de aniversario.
y del otro lado un prólogo que yo firmo y presento a ustedes. Bueno, es probable que leamos el prólogo, pero permítanme primero señalar quien me contactó de principio para volver y regresar a la revista Lux fue Uciel Lecona Santamaría, que era el jefe de redacción, y el que ganó el cartel fue Arturo Gómez Contreras de fotografía y Manuel Moreno fue el secretario de Educación. Este es el capítulo que integra a esta revista. En realidad, la primera decisión importante que tenía que tomar era en qué secciones, capítulos o partes iba a escribir la historia del 14 al 84. Hice mi primer esquema de cronología, de capítulos, de cómo llamar cada época, que es fundamental cuando uno quiere contar una crónica general y detallada a la vez de la historia. El primer capítulo se llama Surgimiento del Sindicato de 1914 a 1917. Esto, como todos saben, propiamente fue el libro de más de 250 páginas que elaboré y que se publicó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Reducida a 20 páginas, pero aquí está la fuente original de esta primera parte, estaba hecha. Por decirlo así, la más fácil. Surgimiento del 14 al 17. 3 años. Capítulo 5, y aquí empieza nuestro corte histórico. Capítulo segundo. Como todos saben, la huelga general de 1917 casi derrotó, fue una de las derrotas más claras y duras contra el proletariado de la capital, pero especialmente contra los trabajadores ya organizados en el ESME. Los derrotaron, los aplastaron, los encarcelaron y dictaron pena de muerte contra el secretario general. Querían una derrota aplastante para que no pudieran levantarse los electricistas. Lo lograron. Durante más de 6 meses el ESME no logró recomponerse. ¿Quién es el que aplastó y humilló a los electricistas? Carranza. Cuidado con Carranza y cuidado con los líderes que se empezaron a llamar triunfadores de la revolución. Cuidado con los constitucionalistas, porque eran el enemigo más fuerte, más duro, más hostil que pudo tener el proletariado, los obreros de aquella época. Hasta 1918, el ESME retorna, resurge, como dicen muchos, como ave fénix, florece. Reorganización y expansión del sindicato 1918-1933. Tuve que ubicar de alguna manera esta primera cronología para darle un sentido a la historia que tenía que completar para todos ustedes y para hacerme una idea, un proyecto, un plan suficientemente claro para en cada capítulo tratar los hechos
fundamentales porque, insisto, es una síntesis concreta de la trayectoria de estos 70 años del ESME. En 18 se recupera, en 18 sale el secretario general de la cárcel de Lecumberri, donde se le había declarado prisión de por vida, y en el 18 ya va a surgir la primera central obrera nacional dedicada a plegarse a las órdenes del nuevo gobierno disque revolucionario de Carranza, la CRUM, la Confederación Regional Obrero Mexicana. 1918, en ese sentido, es un año crucial, no solo para el Sindicato Mexicano de Electricistas, sino especialmente para todo el país. ¿Quién dirige la CROM? Un traidor del ESME. Hasta 1917, un líder excepcional, un excelente orador, un administrador nato, pero sobre todo un obrero proletario consciente, le dio la espalda al ESME. Luis N. Morones había sido un fiel representante y consciente trabajador electricista. Se va a un congreso que lo nombran delegado a Veracruz para discutir la posibilidad de una organización nacional de trabajadores. Y ahí traiciona al ESME y por su cuenta se dedica a lograr la estructura, las alianzas para la CROM. El ESME lo expulsa, pero él continúa su labor. Expulsado, que es del ESME Morones, ya no le importó porque él fue el jefe nato, el dirigente de la CROM. En los años 20, el ESME se dedica a enviar comisiones, brigadas a toda la República y empiezan a surgir secciones, divisiones del ESME. Para 1933 hay más de 30 divisiones sindicales de electricistas en todo el territorio nacional. El ESME logra crear, por así decirlo, un sindicato nacional electricista muy fuerte y poderoso. De eso trata el segundo capítulo. Capítulo tercero. La huelga del sindicalismo proletario, 1934-1938. Aquí hago la crónica de cómo llega un nuevo grupo de dirigentes al sindicato. La mayoría de estos dirigentes ingenieros, todos ingenieros, creo que la mayoría del departamento hidráulico, así se llamaba, llegan en 33, 34 y en menos de un año forman parte del comité central y le dan un giro inesperado. Por eso le llamo el sindicalismo proletario. Es un sindicato consciente, fuerte, preciso para la lucha y claro en sus objetivos proletarios. Por primera vez modifican los estatutos del ESME que los hacen más dinámico y, por supuesto, el proceso democrático sindical controlado por los propios trabajadores electricistas. En 1935 crean el Comité Nacional de Defensa Proletaria para atacar la facción fascista del poder político en México en un combate que va a librar contra esas fuerzas
el presidente Lázaro Cárdenas y el Comité Nacional de Defensa Proletaria es un instrumento obrero fundamental para ese logro. 1936, como todos sabemos, el ESME se dedica a preparar un proyecto de contrato colectivo de trabajo para la revisión del mismo, porque desde 1932 ya existía el contrato colectivo y 1936 sería la segunda revisión de aquel contrato colectivo. Y preparan a través de la primera Comisión Legislativa de Contrato, porque obtuvieron permisos de manera especial, cosa que no había antes, representantes departamentales para discutir las propuestas de contrato colectivo. El mejor contrato colectivo de trabajo que aparece primero sí en la compañía Mexican Lion Power Company es el del ESME, pero el mejor sin duda para la época de todo México y América Latina. Se obtiene a través de una huelga que se convierte en huelga general en toda la zona central del país, pues ya sin electricidad todo termina parándose. Termina el capítulo cuando justo el comité de ingenieros va a dejar de ser parte del poder político sindical electricista. Y viene un grupo que llega, por cierto, democráticamente al ESME y estanca todas las cosas fluidas, democráticas, proletarias. Por eso el capítulo cuarto se llama El estancamiento electricista. Una nueva fuerza que va a llegar es el de una corriente sindical encabezada por Juan José Rivera Rojas, que surge, insisto, y surge igual con la fuerza de la democracia. El representante llega al representante principal y empieza a aparecer en dos ocasiones a nivel del Comité Central hasta que ocupa la Secretaría General, pero llega con un grupo donde lo primero que van a hacer es cambiar el estatuto y dejar inmóvil el contrato colectivo de trabajo, algo que la empresa venía buscando desde que surgió el mejor contrato colectivo en 1936. Al país al mismo tiempo llega una fuerza política de derecha y el país y el ESME se sumergen en una época de estancamiento. Al ESME llegan por primera vez los charros sindicales que traicionan, que controlan y manipulan y humillan a los trabajadores. Del 40 al 52, este poder amañado y sumiso ante la empresa y el Estado llega al ESME. Por eso se llama el capítulo cuarto estancamiento electricista hasta 1952. Sin embargo, viene el capítulo quinto, la transición democrática electricista, de 1952 a 1960. En las propias filas del ESME, con ese sindicalismo charro del Comité de Rivera Rojas, empiezan a surgir los descontentos, las ideas de libertad, de lucha, de democracia sindical. Y van a ser los trabajadores mismos convocándose a su vez entre ellos, reuniéndose para discutir cómo el Comité de Riviera Rojas se burla y traiciona. Y lo curioso
Hacían asambleas para aprobar cuotas extraordinarias que todos dudaban para qué se usaban, hasta que surge de entre las filas mismas de trabajadores un grupo de transportes y de líneas aéreas que sienten que es necesario recobrar la democracia sindical electricista. Como no pueden ocupar el edificio sindical, como no pueden convocar asambleas en su salón de asambleas, deciden, comunicando por radio de los transportes que tienen y en voz a voz, convocar a una asamblea sin representantes y sin acatar las órdenes del Comité Central. El edificio central de Compañía de Luz, como todos sabemos, está en la esquina de unas importantes avenidas, ¿no? Todo el mundo lo conocemos. Melchor Ocampo y Marina Nacional. La entrada está por Melchor Ocampo. Atrás están los patios, están los talleres y el garaje de transportes. En esos talleres y esos garajes donde se guardan, estacionan los transportes, están sobre la calle de Verónica. Hoy todavía se llama Verónica. Ahí se realizaron las primeras asambleas democráticas convocados por la base trabajadora, sin representantes porque los representantes departamentales ya trabajaban directamente con los charros. Tenía que ser un movimiento de base responsable y consciente. Los patios de Verónica, donde estaba transportes y líneas aéreas, reciben al conjunto de mayor posible de trabajadores y se decide empezar a luchar. Curiosamente, para colaborar, para tener entendido por dónde caminar y cómo organizarse, volvieron a convocar a David Roldán, ingeniero, a Manuel Paulín, ingeniero, y a Francisco Breñalvídez, ingeniero. Los autores del mejor contrato colectivo de trabajo de los años 30 son convocados en 1952 para reanudar y recobrar la democracia sindical. Lo logran con un movimiento generalizado de todos los trabajadores, expulsar a través del voto democrático, porque se hicieron asambleas por departamentos con inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se demostró que la mayoría de trabajadores no quería nunca más al charrismo sindical. En julio de 1952 logran deshacerse del comité traidor y espurio que controlaba y traicionaba y que era un comité charro a los trabajadores. El movimiento de masas, el movimiento se llamó Movimiento de Verónica, precisamente porque en los patios de Verónica se realizó el resurgimiento de la lucha sindical, de la conciencia democrática por un sindicalismo de los trabajadores. En 1956, dentro de esta corriente democrática, el entonces secretario general Agustín Sánchez de Lin convoca a retornar a los viejos estatutos de 1935 y se realiza una legislativa, una asamblea legislativa de revisión de estatutos.
Comento aparte, tengo otra revista de aniversario de más o menos 10 años después, que se entregó en diciembre de esa época, sobre la, el retorno de la democracia sindical electricista. Le llamé la lucha por el poder político electricista, donde hago la crónica detallada, casi punto por punto, de cómo fue esa legislativa de estatutos. Fueron 15 sesiones y me dio para más de 120 páginas presentar a ustedes en otro aniversario cómo se llegó a la democracia del poder político electricista en 1956. Les dejo de tarea, por favor, que busquen esa revista sobre el retorno de la democracia a través de una legislatura, con representantes realmente obreros de cada departamento discutiendo las necesidades propias que los trabajadores tienen que tener para tener un sindicato realmente de su parte. El capítulo quinto llega hasta la nacionalización de la industria eléctrica. Y ahí llegamos al último capítulo, de 1960 a 1984, donde nos va a quedar la duda, y está planteado, crisis o fortalecimiento del ESME. ¿Por qué crisis? Porque justamente los ataques más fuertes contra la compañía de luz y contra el sindicato empezaron con la nacionalización de la industria eléctrica. Doy solo un ejemplo. A partir de lograda la nacionalización, la esperada nacionalización de la industria eléctrica, empezaron los ataques constantes a la empresa y al ESME. El ejemplo es invasión de zonas de trabajo. El ejemplo concreto es en la Avenida Pacífico en Coyoacán, cuando ya casi llega a División del Norte, en la Avenida Pacífico se hizo dentro de la zona y materia de trabajo de Compañía de Luz y por tanto del ESME, se creó una planta donde una estación, subestación eléctrica, de las más modernas que había para ese momento, propiedad y manejada por Comisión Federal de Electricidad. Es decir, lo mismo estaba enfrente de la calle de Pacífico, la subestación tasqueña. La misma función, una planta y subestación ya vieja para ese momento, para el 60, pero que daba el servicio necesario. Y en vez de invertir en ese lugar para la compañía de luz, le dan a CFE una planta, subestación moderna con todo el equipo necesario. Invasión descarada y agresión fundamental del propio Estado mexicano contra la ya nacionalizada Compañía de Luz y Fuerza, perdón, Compañía y Luz y Fuerza, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, del centro. Este periodo que lleva para el momento que terminamos esta historia 20 años. Tengo un pequeño libro que narro también 20 años de la lucha por el poder electricista, publicada por la facultad, donde platico y aquí hago un resumen de cómo se fuerzan, se nutren, se compactan la lucha entre los cuadros sindicales
los representantes y la llegada de distintas fuerzas al Comité Central. Platico de cómo CFE se ha dedicado, o el propio Estado mexicano, a meter en crisis declarada a la Compañía Mexicana del Centro. 1975 es el año crucial donde es ya el ataque al corazón, una espada o al toro de Lidia y el remate, porque el gobierno de Luis Echeverría pone en liquidación a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Es decir, a 15 años de la nacionalización van en busca de la extinción de compañía. No es la primera vez, como supimos después en este ciclo. No, s- Luis Echeverría se encarga de la estocada, con un artículo transitorio a la ley de energía eléctrica y declara en liquidación la compañía. A partir de entonces, cero inversiones. Ya los agredían con invadir zonas, con subestaciones, con estaciones, con líneas aéreas, con líneas de transmisión, pero rematan en 75. Por eso el capítulo se llama Crisis y queda la alternativa si se va a poder fortalecer el sindicato o la empresa. A partir de la nacionalización, la gente del comité, la gente electricista, los compañeros de base, tuvieron que replantear su lucha y ya no iban solo por el contrato colectivo, sino empiezan a lanzar sus objetivos, sus banderas de lucha, su preferencia por apoyar e impulsar una empresa eléctrica. El objetivo ya no era el sindicato, el objetivo era la materia y zona de trabajo. Con la ley de 1975, con mayor razón. Todos los comités a partir de entonces se dedican a replantearse el objetivo, a la necesidad de mantener con vida la existencia de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esta es la historia que narro en más de 100 páginas, como pueden ver en esta revista Lux. Vamos a leerles un poco la presentación para que se enteren lo que escribí en 1984. Dice así: el Sindicato Mexicano de Electricistas nació con la revolución. La revolución marcó su destino, le dio un carácter indeleble. Es el deseo, la conciencia y el esfuerzo tenaz de quienes se enfrentaron a la oligarquía, el imperialismo y a la crisis económica. La constancia de los electricistas por encontrar una forma organizada para mejorar sus condiciones de vida y poder participar democráticamente como fuerza social en la construcción de una nueva etapa para México. El Sindicato Mexicano de Electricistas se forjó en la lucha del pueblo de México, creció y se fortaleció al ritmo de los grandes sucesos nacionales. Logró marcar con su sello momentos cruciales para el país. Su historia tiene muchos y trascendentes elementos. Por ello, la reconstrucción de sus experiencias resulta polémica, pues el espacio siempre será poco. 70 años en la vida de una organización
llenos de militancia interna y externa, nacional e internacional, legal y política, significan ardua labor, discusiones y acuerdos sistemáticos, reuniones, marchas y mítines constantes, alianzas y traiciones, secretos y acechanzas. La trayectoria histórica del ESME ha sido un esfuerzo sindical que ningún otro sector obrero ha logrado sostener. Es el primer sindicato de industria que surgió, es el único sindicato mexicano que ha sobrevivido en los avatares de la historia nacional con una presencia que aún impacta la estructura social. Durante años se ha insistido en la necesidad de hablar de la experiencia y mayoría y trayectoria histórica del ISME. Hoy, a los 70 años, hemos intentado una breve reseña histórica. Los puntos que se tratan en ella intentan siempre y a cada momento ser objetivos. Las afirmaciones van acompañadas de los documentos de los periódicos y de las palabras dichas en asambleas. Como quien dice, no son creencias, no son deseos, son los hechos históricos, las presencias políticas y, por qué no decirlo, las traiciones. En esta crónica relatamos lo sucedido. Aún así, continúa el prólogo, aún así el trabajo realizado causará polémica, pues para ello está hecho. Se busca la reflexión, la crítica y la discusión y rediscusión de las experiencias. Son estos elementos puntos para redefinir o puntualizar la militancia. Nada se ha logrado sin lucha. Nada se ha conseguido sin polémica. Esperamos por ello que esta breve reseña histórica tenga la misma dinámica del ESME. Es decir, planteamos la duda. Quien lea esta breve reseña puede cuestionar, debe cuestionar, pero con un objetivo. Busque la información pertinente para el reclamo. De otra manera, no hay crítica. Es lo que decimos aquí. Finalmente, dice, hoy la visión panorámica del país es grave. La crisis económica, la presencia de las transnacionales, el imperialismo financiero, la búsqueda de espacios políticos democráticos y la desnacionalización están presentes. Hoy, a 70 años del surgimiento del mexicano de electricistas, la persistencia organizativa y de lucha forjada al calor de la revolución reclaman su presencia. Hoy como ayer, la revolución y los electricistas deben encontrarse. Víctor Sánchez. Este último párrafo, pero en especial esta última oración, es vigente. Hoy, a más de 100 años en la historia del ESME, este párrafo y este final merecen ser tenidos como bandera, como objetivo, como la lucha persistente que siempre se tuvo. La lucha consciente, el calor de la crítica es fundamental para que hoy como ayer la revolución y los electricistas deben encontrarse. Como entonces hoy rubricamos la frase, rubricamos hoy como entonces estas añoranzas de electricistas. Déjenme saber si leo un capítulo completo la próxima vez
para que tengan ubicado los 70 años de la democracia del ESME. Por el momento se me terminó el tiempo y les quiero agradecer que estén atentos a las añoranzas de electricistas. Muy amables, muchas gracias y esperamos ver qué camino tomamos el próximo lunes con otra añoranza de electricistas. Por ahí nos encontraremos. Última nota, última noticia. Creo que voy a regresar al Archivo General de la Nación para saber a cómo les pagaron sus casas, sus terrenos a los habitantes de Necaxa cuando The Mexican Lion Company Limited les compró todo el pueblo y los hicieron abandonar sus casas, su origen y su esencia histórica. Regresamos el próximo lunes con otra añoranza de electricistas. Gracias por hoy e insisto, por ahí nos encontraremos.